Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Buenas noches para algunos de ustedes allá en Europa, para ustedes hermanos en Centroamérica, porque vi varios hermanos de Nicaragua. Gracias por conectarse y estar en este momento unidos en este esfuerzo por compartir la palabra de nuestro Dios constantemente, queridos hermanos. Y es una bendición, un privilegio para su servidor poder tener el tiempo también para, con cada uno de ustedes, analizar la palabra del Señor. Cuando presenté esta lección hace algunos días y entre los hermanos hispanos y el día de antier con los hermanos americanos, un hermano me preguntaba que por qué este título, negociando, lidiando con el diablo. Bueno, yo creo, hermanos, verdaderamente que todos nosotros compartimos y trabajamos, lidiamos con el diablo más frecuente de lo que nosotros creemos. Quisiéramos no hacerlo. Sin embargo, mientras estamos nosotros en este cuerpo, estaremos siempre lidiando contra él. Y espero en el Señor que nuestros encuentros para nosotros sean exitosos. Y cuando hablo de ser exitosos nuestros encuentros con el diablo, es que nosotros podamos derrotarle, nosotros podamos ponerle suficiente fuerza para repeler contra nosotros los dardos que él tira constantemente. Pero es una verdad, hermanos, que no nos debe de alarmar. Todos nosotros, casi lo puedo decir, diariamente tenemos que negociar, tenemos que lidiar con el diablo, hermanos. Y en esto vamos a estar nosotros pensando en el resto de esta lección. Primeramente, obviamente, que la manera en que él se aproxima a nosotros es a través de las propuestas, las cuales en la Biblia también, Dios los llama tentaciones. Y una cosa que tenemos que saber sobre las tentaciones es lo siguiente. La tentación, hermanos, alguien dijo que podía definirse de la siguiente manera. Es como un acto de incitación al pecado, acompañada de una promesa de placer o ganancia si seguimos esa invitación, esa incitación. Para mí, en mis simples palabras, lo que la definición representa es simple y sencillamente una invitación constante a hacer algo que desagrada a Dios, algo reprobable delante de los ojos de Dios. Es una invitación. No estamos obligados. Nosotros tenemos que hacer uso de nuestro libre albedrío, de nuestro juicio, para ver si tomamos la invitación que se nos está haciendo. Dice la segunda parte de la definición, hermanos, que esta incitación a pecar viene siempre acompañada de una promesa, pero no es cualquier promesa, pero es una promesa de placer, una promesa que vamos a obtener supuestamente alguna ganancia si seguimos esa promesa. Adán y Eva nunca jamás en la vida hubiesen caído en el error de hacerle caso a la propuesta de Satanás sin la promesa que les hizo. ¿Cuál fue la promesa? Serás como Dios. El día que de este fruto comieres, serás como Dios. ¿Y quién nos quiere ser como Dios? ¿No le gustaría a usted ser como Dios? Una de las ventajas que tuviésemos si fuésemos Dios, cuando yo me pongo a pensar en esto, ¿qué es? Bueno, yo no tendría que darle cuenta a nadie de mis acciones, de la manera en que yo me conduzco, porque después de todo soy ¿quién? Dios. ¿Se imagina lo que el enemigo puso en la mente de Adán y Eva?
La promesa fue alguna situación de mucha atracción. Era una ganancia enorme si es que era realidad lo que él estaba prometiendo. Obviamente, cuando se escudriña desde este punto de vista lo que se define como tentación, me viene a mí a la mente algo que conceptúo de esta manera. Mire, Dios cuando llamó a los apóstoles y después de haberles enseñado por un periodo de 3 años o 3 años y medio lo que fue el ministerio de Jesucristo en la tierra, de haberles educado, de haber compartido con ellos sus sermones, sus milagros, todo lo que contribuía al desarrollo espiritual de estos 12 hombres. Cuando él se fue, les dio previamente algunos mandamientos. Entre ellos era, pues, uno de ir a predicar la palabra del Señor. Pero cuando él les llamó, los llamó para ser pescadores de hombres. A mí, cuando leí esta definición, me vino a la mente que Satanás también es un experto pescador de almas. Y a través del tiempo, a través de los años, con los cuales él ha estado lidiando o negociando con los hombres, se ha convertido en un experto pescador. Sí, y de eso voy a hablar en un momento más. Déjeme ahondar algo más en la cuestión de las tentaciones. Podremos decir 3 cosas de ellas. La primera es que, hermanos, la tentación es totalmente imparcial. Dicho de otra manera, a Satanás no le importa quién es usted, qué edad tiene, si es hombre o mujer. No le importa cuántos años tiene de servir a Dios, si es débil en la fe o es muy maduro, si eres un anciano, un diácono, un predicador, un maestro o un miembro regular, no le importa. La tentación va a llegar a tu vida. La invitación, la incitación a pecar va a venir a tu vida. Especialmente cuando usted y yo hemos resuelto entregarnos completamente a nuestro Dios. A decir verdad, las tentaciones más fuertes vendrán en esa resolución. Ya de hecho, en nuestro cuerpo existe una dualidad de seres. Está el ser físico, el material, la carne, y está el ser espiritual, el interno, el que quiere agradar a Dios, el alma. Y existe esa constante batalla entre nosotros. Y cuando nosotros queremos y hacemos nuestra determinación de acercarnos, de entregarnos completamente a Dios, entonces las tentaciones se aproximarán con más frecuencia, con más fortaleza. ¿Por qué? Porque como pescador perfecto, Satanás no quiere que ninguna alma se le escabulla, se le escape, quiere atraparnos. Él vive de eso. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, si nosotros podemos pensar en de esta manera, creo, queridos hermanos, que tendremos una mejor opción de entender de lo que estamos hablando. Y de esa manera, al entenderlo mejor, podremos nosotros también estar más al tanto, más cautelosos de nuestra manera de vivir. Entonces, recuerde esta observación: la tentación es totalmente imparcial. Pero algo más también que aprendemos, hermanos, de las tentaciones es que la tentación es extremadamente persistente. Como acabo de explicar, hermanos, en nuestra resolución de servir a Dios, Él también va a considerar el seguir más persistentemente lidiando contra nosotros, luchando. Utilizará, hermanos, como buen pescador, distintas carnadas, distintos cebos,
para atrapar nuestra alma. Yo no soy un buen pescador, a mí no me gusta, no es para mí la pesca, y sé que a muchos de ustedes quizá es una no obsesión, pero es algo muy delirante a veces, y está bien, cada quien respetamos nuestros, ¿cómo se dice? Nuestros gustos que tenemos, ¿verdad? Pero el pescar, he oído y he leído que es prácticamente una ciencia, es un arte, no es cualquier cosa, ¿verdad? Y los pescadores saben que no hay una carnada, que no hay un cebo que es para todos los peces. Cada clase de pez que usted quiera atrapar, le gusta cierta clase de carnada. Por lo tanto, con tanto tiempo que el enemigo ha estado entre nosotros, ha llegado a conocer, hermanos y hermanas, a cada uno de nosotros. No es Dios, no es todopoderoso, pero es muy observador. ¿De dónde viene Satanás? Le preguntó Dios, perdón, en aquella junta que estaba ocurriendo, hermanos, en los lugares celestiales, en el caso de Job. ¿De dónde vienes? Él dijo, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Cree usted que bajo esa expresión de Satanás, él estaba diciendo, bueno, voy a ir a ver el Gran Cañón o voy a ir a ver el volcán este? Mira qué hermosas montañas hizo Dios, el creador de todo. ¿Usted cree que andaba admirando la naturaleza y la belleza de la creación de Dios? Por supuesto que no. Pero al estar entre la humanidad, él es muy observador y conoce ya casi a la perfección mis áreas fuertes, pero también mis áreas débiles. Por eso cuando el Señor le habló de Job, él sabía de quién estaba hablando y qué calidad de persona era Job. Pero no solamente conoce a Job, le conoce a usted y me conoce a mí. Y por eso es que somos tentados, queridos hermanos. Y número tres, la tercera observación sobre este asunto es que la tentación, así como es imparcial y persistente, es específicamente personal. Tiene su nombre. Él sabe sus preferencias. Vuelvo a repetir, no porque sea el todopoderoso, no porque tenga los dones que Dios tiene, sino a base de estar en este mundo, a base de estarnos estudiando. Dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:8, que Satanás como un león rugiente siempre anda alrededor nuestro. ¿Qué? ¿Para qué? Para buscar devorarnos. Él es muy estudioso de nuestros gustos, de nuestras preferencias, hermanos. Entonces, sabiendo estas tres cosas tan importantes sobre la tentación, añadiré escrituralmente lo que el doctor Santiago, me gusta llamarlo así porque cada cosa que Santiago en su epístola dice es como si un doctor estuviera recetando recetas experimentadas, precisas, específicas, que dan siempre específicamente buenas para combatir cualquier enfermedad. Y Santiago en el capítulo 1, versículos muy conocidos, comenzando en el versículo 13, dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Así que concluimos en esta primera observación, las tentaciones obviamente no vienen de Dios. Dios nos prueba, pero no nos tienta. Son dos cosas completamente distintas. Sino que cada uno, sigue diciendo Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Alguien me dijo, bueno, este versículo está completamente mal, porque Cristo no fue tentado y él no tenía concupiscencia. Bueno, es que hay diferentes clases de tentaciones. Unas son internas, las que nacen de nosotros, y otras son externas, las que Satanás nos va a traer. Así que este pasaje no está mal. La palabra de Dios nunca se contradice y no se equivoca. Versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Así se desarrolla la tentación. Por lo tanto, podemos concluir de lo que Santiago dice, que
Ser tentado, queridos hermanos, no es pecado. Pero ceder ante las tentaciones, eso sí es pecado. Pero la lección que vamos a ver es tratar de cómo lidiar contra los embates del diablo que nos propone. Cómo no hacerle caso, cómo no caer en sus redes, en sus tentaciones, cómo no morder ese cebo que detrás de él está un terrible anzuelo que nos atrapará y llevará cautiva nuestra alma para siempre, en caso de que no podamos soltarnos de los lazos del diablo. Con esto en mente, continuamos ahora diciendo lo siguiente. En los años 1800, a principios de los 1800, había un personaje eh, era un hombre muy dedicado a Dios. Leía constantemente lo que él tenía como libros sagrados. Era un hombre muy religioso, hacía mucha oración, y en la comunidad de Inglaterra donde él vivía, comenzó a cambiar demasiado y no para el bien. Comenzó a molestarle obviamente todo esto y consideró que la comunidad en sí estaba completamente extraviada. Se había vuelto prácticamente un lugar inmoral para poder habitar. Y lo que este hombre dijo: yo soy un hombre muy simple, me voy a ir a la montaña. Por ahí encontró una cueva. Dice: yo puedo cultivar mis propios vegetales, comer ahí. Si tengo que cazar algún animalito, lo haré. Soy un hombre simple, no me importa, pero me retiraré de esta gente porque están depravadas. Estoy hablando de los años a principios de 1800, o sea, más de 220 años atrás. Este hombre ya consideraba inhabitable esa situación, esa población. Pues cuando estaba en su cueva, después de estar un tiempo, regresó. Y como él escribía en su diario las experiencias que llevaba, esto fue lo que dijo. Dijo el hombre: incluso allí, hablando de la cueva donde estaba, completamente solo, fui tentado, con pensamientos de gran orgullo. Las tentaciones mundanas todavía llamaban, tocaban a mi puerta. Ahí en una cueva me encontró la tentación. ¡Wow! Somos testigos de esto. Avalamos esto. Hace mucho leí el título de un libro en inglés que decía When the preachers close the door. Cuando el predicador cierra su puerta, cuando entra a su recámara. No sé por qué no leí el libro realmente, solamente me cautivó el título. Me imagino de lo que el libro iba a tratar, pero no tiene que ser el predicador. Podemos ser cualquiera de nosotros que nos llamamos cristianos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿En qué pensamos cuando nos metemos a nuestra recámara? Porque recuerde, hermanos, que la tentación viene también a manera de pensamientos. Ahí, en esa cueva, dice, llegaron pensamientos de gran orgullo. Todavía no me pude escapar de ellos. Constantemente la tentación llegaba a mi mente. Estoy seguro que a la suya también. Y a la mía también. Ahora, hermanos, vamos nosotros a meditar en lo siguiente para continuar con este pensamiento. Ahorita vamos a abrir la Biblia, no vaya a pensar, el hermano solamente está hablando. Por supuesto que la lección, como dije, está basada en Lucas capítulo 4. Cuando hablé de que Satanás también es un pescador, pues esto es porque es un experto, como ya lo he explicado, así lo considero, lleva siglos perfeccionándose, conoce bien qué carnada usar, qué tipo de cebo necesita este pez, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Y hermanos, esto es algo verdaderamente increíble, pero tampoco es asombroso. Usted puede hacer lo mismo. Hay personas muy observadoras que a través de observar las reacciones
el comportamiento constante de una persona. No es que sean magos, pero logran más o menos poder, hermanos, atinar o dar perfectamente lo que esa persona va a decir, cómo va a reaccionar ante tal o cual situación, dependiendo en la cual se encuentre. ¿Por qué? Porque han sido gente que meticulosamente estudia a otra persona. Así que, pensando en esto, digo, bueno, si no viene la contraparte, estaremos pensando, bueno, hermano Basilio, entonces somos un caos. En otras palabras, estamos perdidos, estamos atrapados en la red de este hombre, de este ser. Bueno, estamos a punto en esta lección de recibir un modelo asombroso a través de la vida de Jesús. Porque él va, hermanos, a enfrentar al enemigo, y al enfrentarlo va a depender de las mismas cosas en las que nosotros los humanos, usted y yo, cada día dependemos también. El Señor no va a utilizar sus poderes divinos para solucionar sus problemas humanos. Él podía haberlo hecho, pero entonces no pudiera servir como un ejemplo para nosotros, porque nosotros no tenemos esa divinidad que Él tiene, esos poderes que Él tiene, esos atributos que le pertenecen únicamente a Dios. Por lo tanto, cuando Él vino aquí a la tierra y fue tentado por Satanás, utilizó estos recursos que quiero compartir y hablar con ellos, con ustedes a través de esta lección. Él utilizó la obediencia, la sumisión, la humildad, la paciencia y una mente y un corazón llenos, saturados, empapados con la palabra de Dios. Eso es suficiente para enfrentarnos y derrotar, siendo victoriosos en cada embate, en cada encuentro que Satanás venga a nuestra vida. Así que no somos un pan tostado. No estamos a la merced de él. Tenemos el equipo, las herramientas, las armas necesarias otorgadas por Dios, por Cristo, nuestro capitán. El que ya pasó por este valle de sombra, el que supo enfrentar al enemigo y vencerlo, nos va a dar cómo hacerlo también nosotros. Pero siempre, lastimosamente, existe un pero. Si usted siente que usted ya sabía esto y no da resultado, tenemos que repasar la lección desde el principio. Y la lección comienza es: ¿qué tan obediente usted es a la palabra de Dios? ¿Qué tan sumiso, qué tan humilde es a los mandamientos de nuestro Dios? Yo pienso, hermanos, verdaderamente que ahí está nuestro grave problema, en que sabemos lo que Dios dice, entendemos a la perfección lo que Dios quiere de nosotros, pero no lo hacemos. Al menos no lo hacemos como Él lo dice. Un poco como los hijos de Aarón, ¿verdad? Que sabían lo que tenían que hacer, pero que no lo hicieron como Dios dijo. Sí ofrecieron algo, un tanto como Caín. También trajo una ofrenda, pero a su manera. Y ahí está el verdadero problema. ¿Qué tanta paciencia? ¿Cómo funciona nuestra mente? ¿Está lleno nuestro corazón con la palabra de Dios? Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? ¿Ha oído usted? Estoy seguro que ha oído usted la partida espiritual de muchos hermanos que un día fueron líderes para nosotros en las iglesias, que fueron hermanos expositores de grandes lecciones, trabajadores, y que de repente oímos tristemente que han apostatado de la fe, que han dejado a Dios, a la iglesia, incluso muchos de ellos a la familia, que se van robando la ofrenda, que se van adulterando con alguna hermana ahí, que se van decepcionando a la iglesia completa, y la iglesia sufre en demasía.
Dice uno, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ocurrir a alguien que sabía tanto? Porque una cosa es saber, tenerla acá arriba en nuestra mente, y una muy distinta ponerla en nuestro corazón, vivirla. Dijo el apóstol Pablo, hermanos, a los hermanos en Galacia, en Gálatas capítulo 2 y versículo 20, un texto tan hermoso, hermanos, y tan efectivo, si en realidad lo vivimos así. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hasta ahí, hermanos, todo eso es correlativo y es muy hermoso. Pero el desafío es con la siguiente parte del texto. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, de aquí en adelante, mientras yo viva, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él personificó ese evangelio, murió por mí. Lo que ahora de tiempo me reste, de aquí hasta que el Señor me llame, lo viviré en la fe de nuestro Dios. Lo viviré para el Señor. Ya no vivo yo. Eso es un corazón, es una mente saturada de la palabra de nuestro Dios. Y de esa manera se puede enfrentar al enemigo. Porque tienes a Dios de tu parte. Y Pablo dijo a los corintios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, esto, hermanos, déjenme aclarar lo último. Si Jesucristo, el hombre espiritualmente más maduro que ha vivido en la tierra, fue tentado, queda cierto, queda claro que si el Señor, Satanás, se atrevió a tentar a Jesucristo, lo va a hacer conmigo y lo va a hacer con usted también. Pero ahí están las herramientas, no se nos olvide. Obediencia, sumisión, humildad, paciencia y una mente y un corazón que estén llenos de la palabra de nuestro Dios. En Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. No sé si, hermanos, voy a tener el tiempo de terminar esta lección ahora, porque por lo general me gusta enfatizar algunas cosas que leemos en la palabra del Señor. Y su servidor no le gusta leer solamente por leer, especialmente en lecciones como estas. Pero lea conmigo, hermanos, abra su corazón y su Biblia en Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ya leímos mucho. Mire, dice la escritura, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lo que estaba diciendo hace un momento es que en el versículo 1, la frase Jesús lleno del Espíritu Santo es indicativa de una comunión con nuestro Dios, de la presencia de nuestro Dios. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el versículo 1, lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, en el mismo versículo 1 nos dice de la compañía de Jesús, de Dios, perdón, su Padre con Jesús, pero también de la autorización, del derecho que Dios concede que su Hijo sea llevado a este lugar llamado el desierto, que Marcos añade que el desierto estaba rodeado por muchas bestias salvajes e incluso los ángeles llegaron para apoyarle, para animarle, para darle ese ánimo. Entonces a ese lugar es llevado nuestro Señor Jesucristo. Mi observación de este primer versículo es el siguiente. Como que estos dos no va de acuerdo, ¿no? El pensamiento. Si usted está lleno del Espíritu Santo, si tiene una comunión perfecta con el Señor, está su presencia, ¿qué estoy haciendo en el desierto? ¿Por qué el Señor permite que me envíen allá?
Bueno, eso va a ocurrir en nuestra vida. Como le dije, cuando más decididos estemos a entregarnos al Señor, a trabajar para Él, entonces nosotros, hermanos, las pruebas serán aún mayores. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Jesús lleno del Espíritu Santo, hermanos, es decir, bajo la dirección del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5 y el versículo 18, el apóstol Pablo dice en relación a esto: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Esto es lo que Dios quiere que ocurra en nosotros. Ahora bien, en el siguiente versículo, hermanos, aquí regresando a nuestra lección, dice la palabra del Señor en el versículo 2 de Lucas capítulo 4, voy a regresar rápidamente ahí: por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Bueno, a ver si comparten conmigo lo que dice aquí la escritura, o lo que yo entiendo, según el versículo 2. Por 40 días estuvo en el desierto y era tentado por el diablo. Muchas de las veces pienso yo que tenemos la impresión que las tres tentaciones de las cuales siempre hablamos, ¿verdad? Que se cuentan en la escritura, fueron las únicas tres tentaciones que el Señor recibió durante sus 40 días. Pero leyendo el versículo 2, hermanos, para mí lo que yo entiendo es que por 40 días el Señor fue tentado por el diablo. Que se nos narran las últimas tres tentaciones, o como yo explico, las más meticulosamente fragmentadas, estudiadas por Satanás, las más críticas, las que pensó Satanás. De estas tres, sí, no se me escapas. En una de estas tres lo voy a hacer caer. Recuerda lo que decía yo al principio sobre ser pescador. No hay una carnada que pesca a todos los hombres, pero hay varias dependiendo qué clase de pez. Satanás sabe, hermanos, que hay hombres también muy entregados al Señor y usará diferentes carnadas. Realmente, por lo que dice el versículo 2, yo estoy completamente convencido que no solamente fueron dos o tres tentaciones, perdón, las que vinieron sobre el Señor, sino por 40 días Él estaba siendo tentado, de manera que después de esos días estaba exhausto, estaba cansado e incluso, dice la escritura, tenía hambre. Asumimos, hermanos, que si estamos llenos del Espíritu Santo no debemos estar en el desierto, deberíamos estar en pastos verdes, en aguas reposadas, como dice el Salmo 23, pero no olvidemos que también dice que el Señor prepara mesa delante de nuestros enemigos, dice la escritura. Así que fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Por 40 días le tentó. Así que Satanás, como pescador, usó todas sus carnadas contra Jesús. Solo se nos narran estas tres últimas de esos 40 días. Así que esto es, hermanos, verdaderamente para la persona que no conoce a Dios, hacer algo inapropiado no tiene ninguna consecuencia. De eso vive, no se preocupa, no hay conciencia que le recuerda. Pero para el cristiano, hacer una pequeñita cosa que sabemos que molesta a Dios no nos deja dormir tranquilo, porque esa pequeñita cosa es llamado en la Biblia pecado, desobediencia, infracción a la ley de Dios. Y por 40 días continuamente el enemigo estuvo tentándole. Dice el versículo 3 y 4. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, sino de toda palabra de Dios. Voy a poner nombres a las tentaciones para darles una configuración
de acuerdo a mi pensamiento, a la lección que estoy presentando. Al leer la tentación del enemigo en el versículo 3, puedo llamarla ponte tú primero. Ponte tú primero. Y ahorita le explicaré por qué. Como subtítulo le llamaré Dios el Padre. Es lo que Satanás le está proponiendo. Es la promesa. Es el anzuelo. Perdón, es la carnada. Detrás de ello, debajo hay un anzuelo. Pero la carnada es tu Padre te está reteniendo de algo muy bueno. Y déjenme explicarle por qué. Lo que él está diciendo es, número uno, Satanás no está negando que Jesús es el Hijo de Dios. En la manera que se dice es más que una afirmación. Pero lo que hay, hermanos, lo que está indirectamente dicho por él es, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué tienes hambre? Sutilmente le está poniendo en la mente Jesús, ¿qué acaso tu padre no quiere lo mejor para ti? ¿No le importan tus necesidades? ¿Acaso él no sabe que tienes hambre siendo el Hijo de Dios? Bueno, son tremendos pensamientos. Sutilmente es lo que él quiere meter en la cabeza de Cristo y en la nuestra también. ¿Para qué? Para que reneguemos, para que nosotros, hermanos, hagamos lo inapropiado. Esta es la tentación. Eso es lo que hay detrás de la carnada. Parece algo apetecible, pero hay un gran anzuelo listo para aganchar a cualquier alma. ¿Qué clase de Dios tienes? ¿Por qué tu padre se habría de molestar? ¿Cuántos hemos caído en esa carnada y hemos caído atrapados en el anzuelo del enemigo? Diciendo, estoy en un desierto, aquí no hay nadie que me ayude, tengo necesidades, he orado a Dios y Dios no me ha dado nada. De todo lo que le pido, nada se me ha cumplido. Pues entonces, ¿qué me queda? Hacer lo que no es correcto. Y él sabe, hermanos, que aunque sea una tajada de segundo de desobedecer a Dios, eso implica pecado. Pensemos en esto, hermanos. Versículo 4. Respondiéndole Jesucristo le dijo, escrito está. Recuerda las herramientas que él nos dejó. Una mente y un corazón saturados de qué? De su palabra. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No mordió el anzuelo. Para él, para Cristo, fue mejor tener y soportar el hambre que como humano tenía, pero que si esa era la voluntad de Dios, estaba dispuesto a hacerla, que estar lleno físicamente su estómago de pan, pero fuera de la comunión de Cristo, de su Padre. ¿Entendemos? Es mejor hacer la voluntad de Dios bajo cualquier circunstancia. ¿Acaso esa no fue la lección de vida que nos dejó el Maestro a través de toda su vida, aún en los momentos más difíciles que como humano soportó en aquella agónica noche, hermanos, cuando él hinca su rodilla, llora profusamente, le pide a sus discípulos que lo acompañen en oración, se quedan dormidos y él comienza a orar tan profuso que sus gotas de sudor parecían gotas de sangre. Incluso Dios envía ángeles para animarle, para consolarle. Y sus palabras, su petición, la esencia de su oración, ¿cuál fue? Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Humildad, paciencia, obediencia,
una mente y un corazón saturado de la palabra de Dios. ¿Y de dónde sacó el Señor esta escritura? Del libro de Deuteronomio. ¿Cuántos hemos leído ese libro? ¿Cuántos devocionales tenemos de Deuteronomio? La verdad, yo le hablo por mí, muy pocos. Y de ahí el Señor sacó una herramienta para defender ese gran ataque del enemigo. Jesús taparía a Satanás con la palabra, dice la escritura, porque él estaba saturado de ella. Es un poco, hermanos, está modelándonos, por decirlo así, está viviendo lo que David previamente, años atrás, él había escrito en relación al poder de la palabra. Dijo David en el Salmo 119 y el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando la palabra está ahí, hermanos, es difícil caer en las tentaciones de Satanás, por muy experto pescador, y pecador también que sea él también, ¿verdad? ¿Y cómo funciona esto de poner la palabra en mi corazón? ¿De qué me ayuda? ¿Cómo es que funciona, hermanos? Pues al estar la palabra en nosotros, pensaremos, hablaremos, actuaremos, viviremos como Cristo vive. Entonces sí, estamos listos para enfrentarnos a Satanás como Cristo lo hizo, llenos de él, llenos de su palabra, hermanos. Así que lo que tenemos que hacer es lo que dijo el apóstol Pablo a los hermanos en Colosas, en Colosenses capítulo 3 y el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Por eso, mis queridos hermanos, y especialmente vi muchos predicadores por aquí conectados, sigamos en el estudio personal. No nos metamos al hábito de estar simplemente copiando sermones de aquí y de allá. Yo sé que la originalidad ya es muy escasa en muchos de nosotros. Entiendo, porque ya lo que yo voy a predicar, voy y busco un comentario, alguien más ya lo dijo, pero es una búsqueda que todavía estoy haciendo. Pero yo tengo que tener mi propia disciplina para leer la Biblia. Yo tengo que tener para hacer mis estudios, mis bosquejos, ¿verdad? Para llenarnos de la palabra de nuestro Dios. Para que esa palabra, como dijo Pablo, abunde en vosotros, dice la Escritura, enseñándonos, exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.